Me gustaría, para que ya les queden a todos iguales, que me digan los resultados que tiene cada uno de esta tablita, que es la que habíamos estado resolviendo. ¿Sí? Así que les pido que vayan dictándome a medida que... ¿O quieren que yo vaya diciendo el nombre? Los mataría, pues ya veo que alguno no lo hizo y se va a sentir. Así que, Como quiera, profe. no, comiencen esperen. Por eso, así, a ver, aquellos que no les han salido, por favor, esta es una instancia de aprendizaje, es decir, yo ahora les puedo dar el resultado, pero traten de resolverlo sin el resultado, o sea, de comprender el concepto. Vamos a poner los valores de todos, entonces. ¿Viste? Me iba fijando ¿viste? En el video. Sí, Me vi los dos videos que subió. Viste que hay uno que están resolviendo. sí, Pero primero yo lo resolvía y me fijaba si estaba bien. bien, Y ahí me fijaba el video. O sea, perfecto. para corroborar que esté todo bien. Bueno, vamos a escribir los valores entonces. Para el 152 micrómetros a metros, ¿cuánto me daba? 0,000152. Sí, está bien. 0,152. Sí, así. 152 son 3, 6, perfecto. Vamos al segundo. 0,045, ¿cuánto me da? 45,000. O sea, 45. Sí. ¿Sí? A mí me dio 45.000. 45.000, Sí. exactamente. No coma, es 45.000. Porque fíjate que son del 0, de acá al 45 son 3 lugares. O sea, yo ya estaría ahí en el kilo. Y del kilo al metro tengo que agregar 3 ceros más. Vamos a la que sigue, 122. Profe, yo al final agregué coma cero, ¿es lo mismo? Es lo mismo. Recordá que el número, qué sé yo, el 28 y el 28,0 son lo mismo, o el 28,00. Estos números de atrás no se usan. A ver, ustedes dirán, pero ¿y si no se usan, para qué los tenemos? Bueno, en realidad tienen un uso a nivel de cuando uno trabaja con ciencia o en ingeniería. Y lo que me están diciendo, perfecto, Santiago. Santiago Diale. Lo que me están diciendo es que en realidad, si yo, por ejemplo, hago números donde yo le agrego los 2 ceros acá atrás, ¿sí? Como en este caso, me está diciendo que yo voy a estar trabajando, haciendo operaciones, cálculos matemáticos, siempre tomando 2 decimales en mis cálculos. Entonces, en este caso, los 2 decimales no tienen sentido porque es lo mismo que 28, pero yo puedo saber, el calculista, el ingeniero, el que está trabajando, puede saber con cuántos decimales trabajar. ¿Vieron que ustedes a veces hacen divisiones y les da 20 decimales? Bueno, esos 20 decimales se toman 2, se redondea. Entonces, poniendo ese doble cero, es que tenés, es una orientación de los 2 ceros para hacer. El canal mío, Mateo, se llama, supongo yo, Adrián Pagliano. Búsquenme así, y si no, en cuanto entres a uno, a partir de ahí vas a poder llegar al canal. Bueno, continuando con el tema de los valores. El que sigue, 122,5 milímetros a metros. Profe, ¿lo puedo decir? ¿Sí? 0,12.250 me dio. Bien, o sea, milímetros son 3 lugares, 0,12, 250 o 5, porque este 0 total acá, después de la coma, no tiene tampoco sentido. ¿Se entiende? Es lo mismo ponerlo que no ponerlo. Sí, yo lo puse por el número como estaba antes. Está Lo correcto, puse. está correcto, está correcto. ¿Quién me dice el próximo? Los 596. 0,0596. 0,59,6.
596, claro, porque del decímetro a metro hay un solo lugar, ¿sí? Es decir, me voy hacia la izquierda. Ahora vamos al que sigue, el 420 hectómetro. 42.000. 42.000 metros. Perfecto, 42 y son 2 ceros más, 42.000 metros. Y el 17.809 nanómetros. 0,0000, o sea, 4 ceros, 17.809. Estamos en nano, vamos al micro, vamos al mili y vamos al metro. Perfecto, de a 3 moviéndome. Vamos a 1030 hectopascales. En pascal, 103.000. perfecto. O sea, son 2 lugares de donde estoy a pascal. Del watt al kilowatt. 0,13.563. Exactamente. 0,13.563. 13563. Del 0,0028 decámetro al micrómetro, Me parece que es 28.000. 28.000. es decir, tenemos un lugar para llegar al metro y de ahí tenemos 6 lugares para llegar, 3 y 3, 6 lugares para llegar al 28.000 micrómetros. Del 1.5 nanofaradio al pico, 1500. 1500, exactamente. Esta es una unidad que usan mucho los electrónicos. Del megajoule al gigajoule, 32.800. exacto. Esta es unidad 32, perdón, así. 32,800. Sí, a mí me dio así, O sea, 32,800. 8, digamos. Podría poner 800 o 8, que es lo mismo. Esta unidad que usan, no sé si mucho, pero sí que se usan en todo lo que es electricidad. Lo de ampera a miliamper, 780. exactamente. Son 3 lugares, 780. De Profe, kilovolt, sí. en el que hicimos antes de 32.800, Sí, ¿cuáles serían los ceros o sea, que serían iguales? O sea, los dos últimos, es como claro. sería lo mismo que estarían y que no estarían. Claro, es lo mismo que escribir 32,8. Porque ese 8 te está hablando que no llega a la unidad, es 0,8. Bien. De kilovolt, sí. Yo me fijo después en el video cómo lo hizo, pero ¿por qué quedaría igual que el mismo número? Si agregamos los dos ceros, ¿por qué quedaría? Porque es lo mismo que te expliqué acá arriba. Es decir, Es como si no tuviera valor. claro, todos los ceros que están a la derecha de los números, si después sigue siendo ceros, no implican valor. A ver, fíjate vos, si yo te digo, me voy a correr un poco y voy a abrir una regla como esta. Vamos a suponer que la regla, este es el 10 centímetros. Vamos a ponerlo más lejos porque si no, no me deja escribir. Y acá sería el 11 centímetros, ¿sí? ¿Está? Se sobreentiende que esta línea y esta línea son las líneas grandes de la regla. Es decir, que al medio, acá, ¿qué medida tendría yo? 10,5. 10,5. Claro, 10,5. Bueno, ¿por qué digo 0,5? Porque en realidad tengo 5 liñitas más chiquitas que ustedes las ven ahí. No ven la flechita mía, pero bueno, pero tendríamos una línea, 2 líneas, 3 líneas, 4, 1, 2, 3. ¿Dónde estoy? Ah, ¿moví la regla? No, estoy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, perdón. Esta regla acabo de descubrir que no me mide, no tiene 10 divisiones, así que no la podemos usar. Bueno,
Lo acabo de descubrir ahora, miren ustedes. Tiene 8 divisiones, es una regla, ya capaz que se puede configurar, debe estar para el sistema inglés. Pero igual, profe, igual se entendió cómo se hizo Sí, sí. aplicar si están A ver, diciendo. pero ¿qué es lo que quiero decir yo? Que el que sea 0,5 significa que a ese centímetro que teníamos, ¿sí? El centímetro, lo voy a hacer acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿sí? Esto era 10, esto es 11 y esto es 1, 2, 3, 4, 5, acá es 5 liñitas, significa que yo acá tengo 10, porque ya me di 10 ahí, coma, y como esto lo dividí en 10 partecitas, ¿sí? Yo tengo 5 partes de esa, por eso es 5. ¿Sí? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, por eso pongo 5. ¿Y por qué es igual a 10,50? Vamos a sacar la regla y vamos a sacar esto que me molesta. ¿Por qué es 10,50? Porque en realidad 10,50 sería tomar esto, los mismos 10 de recién, estos 10, y en vez de dividir de 10 en 10, yo estaría dividiendo en 100 partecitas toda este pedacito. O sea, acá tengo el 10, acá tengo el 11, de acá a acá yo dividí 10 partecitas, 10 más acá, 10 más acá, 10 más acá y 10 más acá. Entonces, si yo divido en 100 partes, ¿sí? Lo divido en 100 partes a ese centímetro, y yo voy contando la cantidad de partes que tengo hasta llegar al mismo valor de antes, o sea, a este mismo valor, yo voy a contar que tengo 10 acá, 10 acá, 10 acá, 10 acá y 10 acá, o sea, 50. Entonces, cuando yo escriba mi número, yo voy a escribir, tengo 10, porque llegué al 10, coma, ¿cuántas partecitas? 50 partecitas. Y cuando analizamos, es el mismo lugar, es la misma medición. Ambas son esto. ¿Qué cambió en cómo lo escribí? ¿Por qué? Porque ahora dije que hay 50 divisiones, pero esas 50 divisiones es lo mismo a las 5 divisiones esta. Otra forma de ver por qué los ceros de acá para adelante no se cuentan. Si hay más dudas, les pido por favor, consúltenle a la profe de matemática, que seguramente ella tiene justificaciones mucho más confiables, porque es su tema, digamos, que puede averiguar, para decirles por qué es que los ceros detrás del último número con valor no tienen ningún sentido. Volvemos a acá. Bueno, me quedaban las últimas dos. Del kilovolt al volt, ¿cuánto me da esto? 2009. 2009, 09, porque del kilo hay 3 lugares al volt, y el giga a kilohertz, 2,040. 2,04. 2,04 o 40, perfecto, Sí. ¿sí? Es lo mismo. Bien, esos son todos los valores, tomen nota para que les quede. Bueno, vamos a hacer un último ejercicio, ya después sí vamos probablemente a ir evaluando para que ustedes lo vayan completando. Profe, Sí, yo tenía todos los resultados así. O sea, ¿está bien? ¿está bien? Sí, es la idea. La idea es que lo corrijamos simplemente. Bueno, les he preparado para aquellos que sean de electricidad, van a decir, ¿y pero por qué esto? En realidad no cambia mucho. Los circuitos eléctricos tienen relativamente parecido. Lo único que no van a encontrar
En circuitos eléctricos puros son algunos componentes más raros, como por ejemplo este y este, que son transistores, pero no está mal que los asocien porque hoy la electricidad está muy pegada a la electrónica, de hecho se trabaja de manera integrada totalmente, ¿no? Prácticamente no hay electricidad que no esté relacionada con la electrónica o que la electrónica no le esté comandando. El resto de los componentes, aquellos que no lo han visto, les comento. Las que dicen R, que son estas amarillas, son resistencias, ¿sí? Habrán visto físicamente que es una especie de rectangulito medio redondo en las puntas, con los dos terminales de alambre, y tiene una rayita que da la capacidad o el tamaño que tiene la resistencia. En celeste tenemos los capacitores, ¿sí? O condensadores, le suelen decir también. Estos son componentes que vienen de distintos tamaños, depende la capacidad que tenga, es decir, si son muy grandes vienen una especie de tarritos, ¿sí? Con las dos patitas abajo, y suelen tener una marca que marca cuál es el negativo, pintado por ejemplo en otro color. Pero suele haber también los más comunes, unos redonditos, que tienen dos patitas, para soldar obviamente. Y bueno, y después aparecen otras formas más raras, pero en general son estos dos los más comunes. Bueno, la cuestión que cada uno de esos tiene una función que no nos interesa a nosotros en esta parte de la materia, pero sí terminan siendo parte de lo que es el circuito eléctrico. El ejercicio concreto, hoy lo tengo lerdo, la aplicación me responde lerda, porque la tengo muy cargada arriba con cosas. La idea del ejercicio que yo se las cargué en el Classroom, es, si ustedes se fijan, todos los valores están puestos de una manera, como decíamos más de una vez, incómoda. ¿Qué es esto de incómodo? Bueno, que yo cuando vaya a comprar algún componente de esto, o si tengo que hablar con alguien, o le tengo que decir, no tiene el valor más correcto, es decir, el múltiplo adecuado. Para darles un ejemplo, yo no hablo en un circuito de este tipo que tiene 24.000 milivolts de alimentación, ¿sí? Esto sería ponerle una pila o una batería que tenga 24 milivolts, ¿sí? De hecho, la batería acá no está dibujada, pero debería ir para aquello. Este circuito es un destellador, o sea, prende alternativamente los dos LED, que son esas lucecitas chiquititas. La batería en realidad sería esta, que iría conectada, este simbolito que hago acá abajo, que es igual a este, se representa como tierra y sería una especie del negativo de la batería y este sería el positivo. O sea, este circuito funciona con una batería dice el circuito, 24.000 milivolts. Y yo les puedo asegurar que ustedes donde vayan a querer conseguir algo en 24.000 milivolts, si lo piden así, no hay. ¿Qué les parece que yo, en qué? ¿Cómo? Sí, repetímelo. ¿En qué debería yo trabajar estos milivolts? ¿En qué múltiplo o submúltiplo unidad? Microvolt. Y a ver, si yo lo pongo en microvolt, este valor sería 24.000, el micro va para... Ah, no, O sea, yo tendría que poner volt. esto. En volt. Exacto. Normalmente
¿Usted cómo lo sabe? Me pueden preguntar. Bueno, la experiencia hace que uno lo sepa. En general uno tiene que tratar de buscar números que sean lo más chico posible y fácil de asociar. Entonces, es muy probable que esta yo tenga que trabajarla en volts. Entonces, si yo tengo que pasar estos 24.000 a volts, ¿qué voltaje tendría este circuito? 24 volts. 24 volts. Y ahí es más real, es decir, yo sí puedo conseguir armar una pila de 24 volts. Por ejemplo, pongo 2 baterías de 12. Bueno, lo mismo deberíamos ir haciendo con cada uno de estos componentes. Fíjense la corriente, por ejemplo, en este sector, que dice 0,018 amperes. ¿No les parece que es un poquito incómodo decir tengo una corriente de 0,018? Tengo que hablar un montón. Ya decir 0, es incómodo. ¿Qué podría usar yo para definir esta corriente en un múltiplo o en submúltiplo? Decivolt. Eh, No, sí, Miliamperes. exacto. A ver, volt no podría ser porque yo estoy usando el ampere. No, ampere. Ampere. Claro, entonces yo usaría, obviamente, en ampere, y no está mal hacerlo en miliampere. Recuerden una cosa, salvo algunas unidades como el metro y demás, las unidades, por ejemplo, corriente, el ampere, el volt, es muy rara usarla en los múltiplos hecto, los múltiplos deca y los submúltiplos deci y los submúltiplos centi. Generalmente pasamos del ampere al mili, al micro y al nano, o para este lado al kilo y al mega. Bueno, entonces esta corriente podríamos transformarla en miliampere. Y así iríamos viendo de transformar todos en múltiplos más adecuados. A ver, por ejemplo, el 4700 nano, que está acá, ¿qué podría transformarlo para que sea más chiquito a este valor? A micro. Micro, nano, perfecto, perfecto. A micro, sí. Entonces podríamos poner acá microfaradio. ¿Sí? Bueno, yo lo que voy a hacer es desafiarlos a que, de hecho, la clase la vamos, para que ustedes se pongan a trabajar, le vamos a dar después un tiempito para ir asignando esto. Y voy a parar ahí, es decir, con lo mismo van a tener que hacer con las otras, ¿sí? 1200 ohms, que vemos acá, los 4000, los 470.000 ohms de acá, los 0,47 kilo ohms, y así ir moviéndolos a valores que sean más adecuados para decirlos, digamos, para trabajar, para ir a comprarlos. ¿Se animan a trabajar entre ustedes? Sí. ¿Cómo ¿Sí? sería, profe? ¿Cómo sería qué cosa? O sea, Trabajar entre los... ¿usted nos va a dar alguna actividad o cómo sería? Sí, esta actividad, transformarla ustedes a cada uno de esos componentes, eh, ponerlos en los valores que corresponden, digamos. O sea, los valores que corresponde y poner un número más chico. Para nosotros, Claro, no sé, por ejemplo, 470.000, lo podés poner como 470. Así. perfecto. O sea, a ver, vamos a ese.
Vos te estás refiriendo a este, ¿no es cierto? Sí, profe. Es decir, en vez de 470.000 podemos decir 470 ¿qué? ¿Qué múltiplos Kilos. suman? Kilo, 400. exactamente. Kilo ohms. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Bueno. Sí. Yo se los voy a dejar para que ustedes lo vayan resolviendo, porque si lo doy ahora vamos a perder, van a gastar aquellos que estén en conectividad y vamos a perder tiempo en eso. Lo dejo ahí, les voy a dar tiempo al final. Antes de eso quiero mostrarles algo. Es decir, hacemos un punto en este ejercicio para que vayamos trabajando después y quiero concentrarme nuevamente en un tema que hemos estado viendo en la primer clase, que me parece interesante retomarlo. Esperen que lo abro. Profe, Sí, ¿eso ahí está en Classroom ya? este ejercicio ya está en el Classroom metido, sí. ¿Cómo está coso? Está dentro de ¿Cuál es el? múltiplos y submúltiplos, vas a ver uno que dice TP1 circuito PDF. Profe, Sí, hay una parte que no entendí muy bien. Por sí. ejemplo, vos el número lo achicás. En el caso donde dice R4 0,001 M en el dibujo. Sí, En R4, ese sí. caso lo achicas a 1. Por ejemplo, o sea, ¿lo pasarías a qué? ¿A qué Ah, múltiplo? 0,01 ¿no sería? Es decir, vos tenés, espera que me queda, vos tenés el 0,01, 0,001 No, no, profe, mega, no. Ahí está, profe, pero en realidad esto no se tendría que pasar a 1 directamente, se tendría que pasar a 0,1 nomás. no, vos podés pasar, no, ¿No? acordate que en lo que son magnitudes eléctricas, normalmente voy de 3 en 3, es decir, lo que uso es el giga, el mega, el kilo, la unidad, el mili, el micro, el nano y así, el pico, acá el tera. O sea, las que están en el medio, entre kilo y la unidad, se usan pero no son tan comunes. En lo que es electricidad no se usa, por ejemplo. O sea, el hecto y el deca, el deci y el centi se usan para longitud, se usan para peso, pero se usan menos en la práctica en lo que es todo lo que es electricidad electrónica y todo ese tipo de magnitudes. Pasamos de 3 en 3 y si tenemos que ir del mega vamos a ir al kilo y del kilo vamos a ir a la unidad de base para decirlo de manera cómoda. No vamos a usar el hecto o el deca. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Bueno, por costumbres. No estaría mal que lo hagan, pero en este caso, si nos fijamos, es mucho más fácil poner 3 lugares e ir al número 1. ¿Un qué sería? Si yo me muevo 3 lugares para la derecha. Del mega, 3 lugares que tengo. No sería un voltio. No, 3 del mega. Fíjate la tablita del mega. Para. Mili sería. Kilo. 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 Para. Kilo Kilo. ohm. Fíjense que del mega al kilo tengo 3 lugares. Entonces yo acá tendría este componente que es igual a 1 kilo ohms. Y si ustedes van a comprar resistencias, van a ver que ustedes le van a decir, dame una resistencia de 1 kilo ohms, o en su defecto hasta podrían decirle 1000 ohms,
que también está bien porque 1 kilo son, perdón, me faltó un kilo son 1000 ohms, también podría llegar a entenderlo el comerciante. Ahora, si le dicen 0,001 mega ohms, lo va a mirar con cara de decir, me viniste a arruinar el día. Profe, Sí, en Classroom hay un documento vacío. no, no me digas que tenemos tanta mala suerte. Sí, no puede ser vacío. A ver, ¿para qué lo abro? No, si yo lo estoy viendo. Acá Documento aparece sin- documento sin título. ¿Un PDF? Ah, bueno, Ah, ese no sé por qué se me generó ahora, se ve. No, pero tenés ahí el que es circuito. sí, Tenés sí, el sí, lo circuito. tengo. Sí, sí, Y tenés. también aviso Sí, otra están cosa. todos y sobra uno. Sí, sí, se ve que se generó por alguna. Ya se los borro así evitan problemas. Aviso otra cosa, profe. Hasta recién acá estaba tronando y si tengo mala suerte puede que se me corte la luz en cualquier Bueno, y momento. encima ahora se me movió. Acá en mi pueblo también está tronando. Bueno, después entonces acomodamos ese tema de múltiplos y submúltiplos porque se me está trabajando así, no me da. Es más, lo moví por error y ahora quedó. Ahí está. Lo que quería mostrarle es, ¿recuerdan cuando vimos en la primer clase las unidades básicas? Sí, ¿Sí? ¿Recuerdan que Sí. vimos, les comparto acá, las unidades básicas son esas que figuran eh, en... Profe, Sí, se borró el video, uno de los videos y se quedó el coso sin título. bueno, después se lo acomodo, porque probablemente trabajando debe estar pasando eso. Después les dejo bien el campus. Bueno. Recuerdan que vimos dentro de las magnitudes que las básicas eran las que a partir de ahí definían todas las otras. Bueno, dentro de las básicas, cada una de estas, los científicos han ido definiéndolas en función de lo que se llaman constantes físicas, es decir, valores que son de altísima precisión para ser fácil de reproducir. ¿Qué significa esto? Antiguamente, para definir el metro, lo que tenían allá en Suiza era una barra de platino con otras aleaciones de largo 1 metro, ¿sí? Estaba obviamente en temperatura 20 grados Celsius y demás, y se mantenía ahí. El problema es que esa barra, ya sea por un cambio de temperatura, de presión o lo que sea, o porque se ensuciaba y la limpiaban y se gastaba, podía llegar a tener pequeñas variaciones. Bueno, en base a eso es que se fueron definiendo en función de constantes. De hecho, la definición de la longitud de onda dice la cantidad de distancia que recorre la luz. Como la luz tiene una velocidad constante, que está algo así como de 300.000 kilómetros por hora, ya se sabe eso, entonces se definió así. Y así fueron definiéndose distintas unidades como la del tiempo y demás unidades, digamos. Dentro de esas, la última que quedaba por definir era la unidad de el peso. El peso como tal era obviamente representado por una balancita. Ahora estoy buscando el link donde lo puse. Acá está. Te está alargando el llover. Bueno, ahí ya No, pero está vamos. lloviendo. Era definido por una balancita, una pesa, digamos, y esa era la forma de poder elevarlo. El problema de eso es que se iba gastando. Yo les voy a compartir un videíto para que ustedes Bueno, vean pero cuánto se ha trabajado bueno, en no, poder desarrollar este criterio de definir la masa como unidad básica. Es muy cortito, se no, los muestro y está apagada. después seguimos. Ahí se los presento, no desesperen. No Bueno, desesperen. ¿la necesitas para algo?
¿Quién está hablando? Bueno, les voy a compartir entonces este videito. Years of many scientists working in different laboratories in our 60 different member states to get their scientific equipment working together so that it all produces the same results at the international level. Bueno, ustedes dirán, ¿qué es esto? Bueno, si ustedes se fijan, esa Profe. masa que había, sí. Profe, no escucho nada, no escucho el audio. ¿Ahora no me escuchás? El video y no te escucho más. Pero ahora en este momento sí. Voy a volver a entrar. Bueno, el resto me escucha bien, ¿no? Sí, yo escucho. Bien. Sí, profe. Bueno, a ver, lo que vieron ahí, habrán visto que se veía una especie de pesa. Bueno, esa pesa es cómo se contrastaba el kilo en todo el mundo. Es decir, la referencia de un kilo era eso. ¿Sí? Si yo quería saber cuánto era un kilo en Argentina, me tenía que tomar un avión, ir hasta Francia y medir ahí, contrastar con una balanza con otra, la masa que lleve yo pese igual que ese y era un kilo. El problema de eso, que a través de los años esa masa se fue desgastando, porque se ensuciaba, le pasaba un trapito y salían unas pequeñas partecitas de partículas que ya entonces pesabas menos. Y entonces eso, a ver, ¿representa algún problema? Bueno, para lo normal, no. Es decir, para comprar un kilo, como ahí decía, un kilo de manzana, un kilo de naranja, no hay problema. El problema cuando yo quiero trabajar con muchos decimales o sea, en microgramos, por ejemplo. ¿Y dónde uso microgramos? O sea, pequeñas dosis tan chiquititas. Bueno, por ejemplo, en la industria de la farmacia. Cuando yo fabrico medicamentos o científicamente tengo que producir algo, necesito medir con mucha precisión esos pesos. Entonces, en ese momento tenía dificultades, hoy había dificultades para poder siempre replicar la misma cantidad. Es así que esta unidad básica se logró transformar en constantes universales de la naturaleza, que no tiene sentido ver ahora, pero que tiene que ver con valores así como la velocidad de la luz, como la temperatura de 0 grados, del 0 Kelvin, que es el cero absoluto de temperatura que puede lograr la materia. Bueno, a través de ese tipo de constantes se logró poder tener una magnitud de masa constante. Entonces hoy en Argentina, si nos fijamos a la definición de kilogramo para la masa, nos va a decir que tenemos que tomar tal constante con tal esto, hacer tal experimento, y si nos da igual es porque la masa es igual a la que está definida. Entonces, todo ese proceso es como para que veamos que definir un patrón, o sea, decir, bueno, 1 metro equivale a 1 metro, esto, no es algo que sea tan fácil de tomar. No es agarrar un palito y decir a partir de ahora este palito es el metro para todo el mundo, porque yo necesito que ese palito dure toda la vida del mismo largo y no se me gaste ni siquiera un átomo al pasarle un trapo y limpiarlo. Entonces, para evitar eso, porque eso sucedía, se buscó definir en base a valores que ya son constantes universales. Hacer eso es una tarea muy compleja, pero bueno, por ahí pasaba el concepto de sistema de unidades. ¿Y por qué la importancia? Porque si yo tengo esas 7 unidades bien definidas, a partir de ahí puedo reproducir todas las otras unidades. Sí, los escucho.
Ah, profe, yo creo que me sé un poco, ¿viste ese cilindro que estaba en una Sí, cápsula de vidrio? Me parece que me sé un poco la historia, a ver. porque que yo me acuerde en el pasado habían hecho, me parece que 5 copias de lo mismo y lo habían repartido en varios países del mundo. ¿Y qué pasa? Al limpiarlo, como vos dijiste, que cambiaba, cambiaba de Sí. peso. Y como el que vimos ahí en el video, creo que era el que más se había cuidado y por eso es que dejaron ese nomás. Claro, a ver, el problema es que yo al tener 5, y a ver, o sea, los 5 se hicieron iguales, vamos a suponer, no conocía la historia, pero es factible, y la repartió a distintas partes del mundo. Ahora, si alguna de esas la limpiaron más o menos, una pequeña partícula que salga al limpiarlo ya modificaba la estructura. O sea que si después yo las junto y las quiero pesar, no pesan exactamente lo mismo. La variación es muy chiquitita, porque dicen, bueno, a ver, es una partícula de polvo que salió, es nada, claro, es nada si es para pesarme a mí en una balanza en la farmacia. Pero cuando yo estoy trabajando con partículas muy pequeñitas, como sucede en la industria del laboratorio o en la investigación de nuevos desarrollos, ya sean farmacológicos o químicos, sí una pequeña dosis tan chiquitita puede provocar que el experimento falle y yo no hago lo mismo. Entonces, por eso dejó de usarse esa pesita que vemos ahí, ¿sí? Obviamente que sigue estando por una cuestión de historia, pero ya hoy ya no sé, el kilogramo masa no equivale a esa pesita, sino a unas constantes físicas como tantas las hay, que ya, bueno, evidentemente las van a ir aprendiendo con el correr de los tiempos, pero por ejemplo ustedes ya habrán escuchado el número de Avogadro probablemente en química. ¿Ya vieron número de Avogadro en química? No, Bueno, No, No. bueno, el número de No, profe. Avogadro, así, simplemente es una constante universal que dice la cantidad de partículas o moléculas que tiene un mol de cualquier material o de cualquier elemento químico. Entonces, bueno, ya van a ver que es un mol, ¿sí? Que es una cantidad de sustancia, que de hecho es una unidad básica, y el número Avogadro es un valor constante de eso. Otra constante que, por ejemplo, pueden llegar a escuchar es em, bueno, no, ustedes no van a escuchar todavía, pero por ejemplo les nombro que eso está la constante de Planck, por ejemplo, que se usó para definir esto del kilogramo, y la constante de Planck habla de cuál es el menor valor de energía que puede existir en el universo. O sea, el paquetito más chiquito de energía, eso me dice la constante de Planck. Entonces son todas constantes que los físicos y los científicos han ido desarrollando y encontraron que así funciona la naturaleza. Recuerden ustedes que la física lo que hace es explicar el funcionamiento de la naturaleza. Entonces, cuando los físicos encuentran cosas que se mantienen constantes, las guardan en el ropero de la física para poder utilizarla eh, como referencia y comparar algo. Y para eso es que se usan estas constantes acá. La velocidad de la luz, que es así la conocen, en el vacío es una constante. Es decir, es una sola la velocidad, no es ni más rápido ni más lerdo que eso, de hecho es nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz para la física que conocemos hasta ahora, y es otra constante que se toma en cuenta para definiciones, por ejemplo. Bueno, a ver, les pido entonces, dejo de compartir esto. Yo voy a cortar la clase acá, les dejo 5 minutos. Recuerden, nosotros tenemos 2 horas los miércoles y tendríamos 1 hora los martes. Esto daría 80 minutos más 40 minutos, es decir, que daría 120 minutos. Y estamos dando 1 hora, o sea, estamos dando la mitad del tiempo, lo que significa que el resto del tiempo pueden llegar a desarrollar algo. Para la clase que viene vamos a trabajar con el circuito que yo les di, pero ya quiero que lo tengan resuelto.
Traten de discutir entre ustedes, a ver qué valor ponemos. Puede que haya más de una solución para cada uno de los valores del circuito. Es decir, puede que, como bien escribimos en la R4, en esta, puede ser que el valor sea 1 kiloohm, o sea 1000 ohms, no estaría mal, pero sí que hay que corregirlo a el que está actualmente puesto, porque ese sí está mal a propósito. Así que ese es el desafío, es la tarea a realizar. No me la envíen, reitero nuevamente, no me la envíen, son trabajos para ustedes, para que vayamos aprendiendo a resolverlo. Cuando sea el momento de enviar, les mando algo con tarea asignada. ¿Se comprende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Preguntas? No, nada. Ninguna. No, profe. Bueno, si es así, entonces recuerden, trabajar, estudiar es esto, es resolver este problema, este ejercicio, y la clase que viene nos vemos ya con esto resuelto y comenzar a pensar en evaluar algo. Hasta el miércoles que viene. Bueno. Chao, profe. Nos vemos, profe. ¡Profe! Buen fin de. Buen fin de. A ustedes les queda Chao, todavía. A mí también. profe. Chau. Chao, profe. Chau. Chao, profe.